listas para la actividad número 5 de estructura de datos. Como primera medida, pues una lista se caracteriza por dos partes fundamentales, que es tener un campo de datos y un apuntador, el cual va a generar que se puedan añadir más datos. Entonces, digamos que en este caso hemos utilizado Java para hacer la estructura del código que vamos a usar. Como primera medida creamos la clase nodo, que va a tener los datos, como primera medida el dato que vamos a tener, y un tipo de dato nodo, de tipo nodo, que va a ser el siguiente, que va a ser el apuntador que vamos a utilizar. Como siguiente medida creamos también una clase donde vamos a generar lo que es el contenedor o la estructura de las variables que vamos a utilizar de tipo nodo, y los métodos. Entonces creamos aquí la variable de primer nodo y último nodo para poder utilizarlos para llenar las listas. Y como primera medida, pues generamos le damos datos nulos, ya que la lista no se encuentra vacía, entonces no tiene datos, por lo cual lo dejamos en nulo. Como primer método que utilizamos, vamos a utilizar el método de registrar nodo, y creamos una variable nuevo nodo con los parámetros que hemos diseñado en la clase nodo. Entonces le decimos que vamos a tomar un dato que va a ser capturado por el programa, y vamos a empezar a evaluar si es el primer campo de la lista. Lo va a dejar en el primer campo, y ya se va a apuntar al siguiente campo como nulo para que se vaya rellenando la lista. Entonces, como es el primero, también va a ser el último. Entonces va a quedar las dos variables con el mismo dato. En caso de que ya tengamos un primer valor, entonces ya no se va a quedar en la primera posición, sino va a ir a la siguiente, y en este caso sería el último, y va a apuntar al siguiente nodo, que en este caso lo debemos dimensionar como nulo. Le vamos a asignar una variable, un valor nulo, para que cuando lo llenemos podamos diligenciarlo. También creamos el método que nos va a mostrar la lista. Entonces, para recorrer la lista vamos a utilizar un while, que nos va a ayudar a recorrer el nodo, mientras que va corriendo este nodo con el apuntador. Utilizamos una variable que es el actual campo donde está el dato, y cada vez que el while va pasando lo va a apuntar al siguiente, hasta que quede nulo, que es decir, llegó al final, y ahí no hay más datos. Entonces, eso como tal es la estructura de los métodos que vamos a utilizar. Ya en la parte principal del programa, simplemente lo que hacemos es crear la lista a través de la estructura que hemos creado, eh, de cómo se van a utilizar las variables, y creamos la lista y hacemos que el usuario nos ingrese los 10 carátulas o nombres de los discos que es lo que indica la actividad, a través de un ciclo for, recorriendo por 10 ciclos este tipo para pedir los datos, y una vez termine, pues llamamos al método mostrar para que los muestre en pantalla. Es como que vamos a mostrar cómo queda, cómo se ejecuta el proceso. Entonces lo que tenemos que agregar son 10 nombres de álbumes. Aquí nos dice por favor ingrese el título del CD. Hacemos con uno de los más vendidos, historia de la música, es Thriller. Vamos con Back in Black. Seguimos con algo de Led Zeppelin. Ya tenemos algo de Hotel California. Estamos con algo de Guns N' Roses.
Petite Construction. Más de Michael Jackson. Metallica. Nirvana. Santana. Linkin Park puede ser. Entonces, una vez terminemos de ingresar los 10 campos, a través del método mostrar nos manda, nos imprime en pantalla lo que acabamos de ingresar. Y de esta forma queda realizado el ejercicio de listas para la materia de estructura de datos.